En Estados Unidos, el término Karen se usa de forma irónica para describir a personas, normalmente mujeres blancas, que se comportan de manera exagerada, hacen exigencias absurdas, montan numeritos en público y tratan mal a empleados o desconocidos, muchas veces llamando a la policía por motivos ridículos. Hoy vas a conocer a las Karens que se metieron con la gente equivocada. Hola, antes de empezar, deja tu me gusta, suscríbete al canal y vamos allá. Dos agentes acudieron a una llamada por alteración del orden en un edificio, pero al llegar se encontraron con una escena digna de comedia. I am a nurse and I did 12 years outside of my building now. La mujer que había hecho la denuncia estaba completamente borracha y no recordaba haber llamado a la policía. Convencida de que los agentes eran intrusos, empezó a gritarles y a insultarlos. Los policías, viendo que aquello no llevaba a ningún lado, decidieron marcharse y dejarla dormir la mona. Pero justo cuando estaban saliendo, la mujer apareció de nuevo en el pasillo y se lanzó contra un vecino sin motivo alguno. Ahí se acabó la paciencia. La valiente fue arrestada en el acto por alteración del orden público. En la comisaría continuó con su espectáculo, gritando y negándose a colaborar mientras la fichaban. Lo mejor de todo, fue detenida por la misma policía que ella había llamado. Imagínate su cara al día siguiente, porque una resaca entre rejas no debe de ser precisamente agradable. Cuando aquel hombre compró su terreno, nadie le avisó de que su futura vecina sería una auténtica pesadilla. Al empezar a medir el solar para construir su casa, la mujer salió gritando que no podía acercarse a su muro y lo amenazó con un machete. De esas personas con las que no se puede razonar, el muro es mío y punto. Pero la historia dio un giro inesperado. El vecino llevó el caso a la justicia brasileña y los peritos comprobaron que el muro de la señora invadía parte de su terreno. Eu só tô medindo aquele. Não interessa! O muro é meu! Tá bom? O muro é meu! O muro não é teu! Mas aqui, esse pedaço que eu posso andar aqui. Não interessa! O muro é meu! Resultado, el juez ordenó demoler la pared, reconstruirla en la línea correcta y, para colmo, ella tuvo que pagar una indemnización. La valentía de esta Karen acabó saliéndole cara, literalmente. Todo empezó con una llamada de emergencia en Ohio. Los empleados de un bar alertaron de que un cliente había salido completamente borracho y se había metido en su coche. Cuando llegó la policía, lo encontraron inconsciente al volante, con el pie en el acelerador. Lo arrestaron al instante. Pero la cosa se complicó cuando apareció su novia, dueña del coche. Okay, well here, I'll... What the f*** are you doing? You need to calm down. No, you need to get the f*** out of my car. Under arrest. You want to be... For what? Then talk... So gotta record this right now. What the f*** for what? Gotta record this right now. I did literally nothing wrong. En lugar de agradecer que el hombre no hubiese causado un accidente, se enfadó con los agentes y con el dueño del bar por haber llamado a la policía. Los oficiales le pidieron varias veces que se calmara, pero la mujer estaba fuera de sí. En el momento de ser esposada, se revolvió y le dio una patada en la cabeza a un agente. Eso añadió varios delitos a su lista: agresión, resistencia y obstrucción a la justicia. Put your hands behind your back. For what? Obstruction of official business. Go ahead, because I have money, baby. We're gonna sue the state of Claremont But County. tonight you won't be. Stop. Stop. She goes to jail. I literally did nothing. You have no. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back, man. Get the off. Get off. Right now. Oh, so I need 5 men. Y para rematar, encontraron drogas en su coche. Dicen que el amor todo lo puede, incluso compartir celda. Una patrulla en Estados Unidos recibió avisos sobre un coche azul que circulaba a toda velocidad, zigzagueando entre el tráfico. Un agente logró detenerlo, pero la conductora huyó unos minutos después. Pues poco después el policía volvió a verla, el mismo coche parado en una
gasolinera. Al acercarse, la mujer comenzó el clásico teatro de las Karens. No he hecho nada, me está usted acosando, quiero hablar con su supervisor. Come out of the stall and get out. Now. I'm peeing. Come out of the f***ing vehicle. Get out here now. Get out! Get your fucking hands up! What did I do? I didn't do anything. I just went to pee. Mientras pedía refuerzos, el agente registró el vehículo y encontró 2 botellas de vodka abiertas. La señora estaba borracha como una cuba. Cuando la detuvieron, entró en modo drama total. Pataleó, gritó e incluso fingió que el policía la había agredido. Be under arrest for driving under the influence of intoxicating liquor and or drugs. Okay. There's something I need to read to you. All right. Su lista de delitos terminó siendo digna de una enciclopedia: conducción ebria, agresión a agentes, resistencia y tentativa de fuga. Pasó la noche dando guerra y probablemente la resaca de su vida. Imagina que vas a una Pizza Hut, haces tu pedido y en lugar de esperar tranquilamente, decides montar un numerito delante de todos. Eso fue exactamente lo que hizo esta Karen. Empezó a gritar a los empleados tratándolos como si fueran sus sirvientes y amenazó con resolverlo fuera. Lo que no esperaba era que la trabajadora aceptara el reto. Ambas salieron al aparcamiento y digamos que la escena acabó mal, pues pero no para la empleada. Aunque no se puede mostrar el momento exacto, basta con decir que la Karen terminó en el suelo y humillada. Por suerte no sufrió lesiones graves, pero sí un golpe de realidad monumental. Moraleja, nunca subestimes a la persona que estás intentando humillar, porque puede que te dé una lección y sin necesidad de propina. La policía recibió una llamada alertando sobre un SUV negro conduciendo de forma temeraria. Al detener el coche, descubrieron que la conductora era la novia de un sargento de policía local. Creyendo tener inmunidad, se negó a colaborar y empezó a gritar, sobre todo contra las agentes mujeres. I don't know why you think you're above the law because of who you're dating. You're gonna get out of the car, I'm gonna have to pull you out. Oh, really? Yeah, really. Really? Oh, what the f***? Llegando incluso a agredir físicamente a una de ellas. En comisaría, el test de alcoholemia arrojó un resultado escandaloso: 4 veces y media por encima del límite legal, un nivel potencialmente letal. Su expediente se llenó de cargos: conducción bajo los efectos del alcohol, agresión a agentes y resistencia al arresto. Y aún con todo en su contra, seguía discutiendo como si tuviera la razón. Please, Victor. We still need this second test before we can figure everything out. So in a second, you're going to do the same thing you did already. Ni siquiera su relación con un policía la salvó de dormir en el calabozo. Imagina la escena: una mujer dentro de una tienda empieza a gritarle a un hombre que nunca había visto en su vida, insistiendo en que le había robado el móvil. Montó un escándalo monumental, obligó al chico a vaciar los bolsillos delante de todos y arrastró al dueño de la tienda al conflicto. Y lo más absurdo de todo, se negó a llamar a su propio número, convencida de que el ladrón lo habría apagado para no ser localizado. Yeah, what's the phone number? 916. Well, he could have turned off the ringer. Oh my God! What do you want him to get naked, lady? Don't have your phone. I just stuck it right here. Después de varios minutos de caos, el dependiente la convenció de marcar el número, por si entonces llegó el momento de la verdad y de la vergüenza. El teléfono empezó a sonar dentro de su bolso, silencio total. La cara de la Karen fue un poema. Pidió disculpas balbuceando y se marchó avergonzada. Hay errores que se olvidan con el tiempo, pero ese video quedó para siempre en internet. Una joven de 20 años fue detenida porque las luces traseras de su coche no funcionaban. Parecía una simple advertencia hasta que la gente notó un fuerte olor a alcohol. Tras negarlo varias veces, tuvo que soplar el alcoholímetro y dio positivo por encima del límite legal. La arrestaron, pero colaboró sin problemas, o eso parecía. Cuando uno de los agentes se distrajo, la chica aprovechó para saltar al asiento del conductor e intentar huir. La persecución duró apenas unos segundos. La alcanzaron. We're literally going to the police department. It's like a mile away. I'm peeing on your seat. Right now? Yes. Hang on, don't get out. Don't get out. There's a car coming. Stop! No! Get out of the car!
y la sacaron del coche a la fuerza, aquella pequeña locura convirtió una simple multa en una colección de delitos, fuga, conducción bajo los efectos del alcohol y resistencia a la autoridad. Resultado, 92 días de cárcel y 2 años de libertad condicional. Si quería vivir una aventura, desde luego la consiguió. Los vuelos largos ya son estresantes, pero hay gente que eleva el nivel. Una pasajera, molesta porque el hombre de delante reclinó su asiento, decidió empezar a golpear el respaldo sin parar. Como una niña haciendo berrinche, el tipo aguantó un rato, pero perdió la paciencia. Sin decir una palabra, se levantó, se sentó en el asiento justo detrás de ella, ni devolvió el favor. Empezó a empujar el suyo con la misma intensidad. La Karen, que había iniciado la pelea, se quedó muda, dándose cuenta de lo ridícula que estaba haciendo. A veces la mejor forma de enseñar modales es con una dosis de su propia medicina. Esta señora decidió que no le gustaba una manifestación que estaba viendo y optó por resolverlo a golpes. El problema es que eligió mal a su objetivo. El manifestante con el que se metió estaba literalmente hablando con un agente de policía en ese mismo momento. La oficial presenció toda la agresión y actuó al instante. Sorry, that's what she was doing. Redujo a la Karen, la tiró al suelo y le puso las esposas sin dudarlo. Ni siquiera así la mujer se calmó, siguió gritando y resistiéndose mientras la subían al coche patrulla. Si quería atención, desde luego la consiguió, pero con cargos por agresión incluidos. Los restaurantes de comida rápida parecen ser el hábitat natural de las Karens. Esta, convencida de ser más lista que nadie, intentó marcharse sin pagar después de comer. Cuando el encargado la detuvo en la puerta, empezó con el clásico repertorio: "Me olvidé la cartera, vuelvo enseguida". They don't take food in jail. Oh, I have Brendan one, right? 27.9 heard. You already did. Es un malentendido. El gerente, ya curtido en ese tipo de historias, llamó a la policía. Ni con los agentes delante cambió de actitud. Siguió con el mismo discurso hasta que perdieron la paciencia y la escoltaron directamente al coche patrulla. Dicen que no existe comida gratis y en este caso la cena le salió carísima. La agresión nunca es la solución, pero hay que tener nervios de acero para lidiar con una Karen en modo turbo. Un hombre intentaba salir de un aparcamiento cuando una mujer se plantó delante del coche y se negó a dejarle pasar. Decía que iba a llamar a la policía, aunque él no había hecho absolutamente nada. El tipo mantuvo la calma, pero ella empezó a gritar, golpear el capó y hasta arrancar los limpiaparabrisas en pleno ataque de furia. I'm driving. La situación se volvió tan absurda que casi acaba atropellada, todo por un simple malentendido que podría haberse resuelto con una conversación normal. Pero claro, pedir sentido común a una Karen es mucho pedir, y así terminamos con otro desfile de Karens que se creían intocables y acabaron en ridículo. Gracias por quedarte hasta el final, deja tu me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.